Hola a todos, bienvenidos a este seminario web de FBS para principiantes, en esta oportunidad sobre el análisis fundamental haciendo trading con noticias. En general, pues el análisis fundamental suele ser el mejor complemento del análisis técnico, como ya muchos de ustedes habrán leído o escuchado. Y por supuesto, existen un gran número de herramientas disponibles para realizar análisis fundamental y también otras herramientas que no suelen aparecer en los libros que tienen que ver con la interpretación, que está más que nada con el apoyo de algunos analistas y sitios de noticias, y ya de eso vamos a hablar. En esta presentación pues vamos a hablar de las principales herramientas a seguir en las principales herramientas que vamos a utilizar con el análisis fundamental, cuáles son los indicadores económicos a considerar y cómo analizarlos, qué considerar dentro del calendario económico y algunos ejemplos de reacciones, sobre todo de las dos últimas publicaciones de las nóminas no agrícolas, que fueron, si se quiere, algo complicadas para algunos de ustedes. Bien, los principales indicadores, vamos a ver, alguien me estaba... ok, estaban probando, muy bien. Bien, el análisis fundamental lo que busca es las causas de los movimientos del precio en el mercado. Busca las razones lógicas de por qué una cotización se mueve a partir de publicaciones o de noticias. Mientras que el análisis técnico lo que busca es más bien los efectos de los datos o herramientas técnicas que nos pueda ayudar a predecir movimientos en el precio. De eso se trata todo. Todo lo que buscamos, todos los traders y analistas, es tratar de predecir un poco hacia dónde va a ir las cotizaciones de un instrumento financiero, considerando las noticias o herramientas técnicas en el caso del análisis técnico. Para ello, en el caso del análisis fundamental, pues contamos con herramientas que están dentro del calendario económico, que son los indicadores económicos, las declaraciones de los bancos centrales, los reportes de ganancias en el caso de las acciones, que es algo que se está llevando a cabo en este mes. Ya ha comenzado la segunda temporada de publicación de ganancias del año y son fundamentales, importantes para las personas que operan en el mundo de las acciones, el mercado de valores, y por supuesto noticias en general. Todo radica en la interpretación, en qué es lo que especialmente, que Dios mío, pero qué es lo que los traders institucionales desean hacer, o qué es cómo desean operar la noticia. Esto es algo que normalmente a nadie se lo dicen y no lo dice en ningún libro. En los libros siempre se explica si aparece tal o cual publicación, entonces eso en general genera una reacción de tal o cual tipo, que ya vamos a ver. Pero a nadie le dicen que en realidad quienes mueven el mercado son grandes traders institucionales que utilizan esas noticias para mover grandes cantidades de dinero y movilizar las cotizaciones hacia donde desean hacerlo. Por eso es que algunas personas no logran entender qué es lo que ocurre con algunas publicaciones que no coinciden con la reacción que se esperaba de acuerdo a la teoría. Y todo lo que hay es que hacer es seguir el movimiento de los grandes. De eso se trata. En principio, pues las herramientas son el calendario económico, por supuesto, todos los eventos noticiosos de todos los países, noticias internacionales y económicas, previsiones económicas que puedan publicarse en bancos centrales o el Banco Mundial o el banco, cualquiera de los bancos multilaterales. Calificaciones de agencias de riesgo últimamente no se han hecho mucho eco, no se han mencionado mucho. A diferencia de algunos años que se nombraba muchísimo con el tema del crédito en algunos países. Entonces, importaba mucho las calificaciones de agencias de riesgo sobre algunos países, y en función de eso se valoraba la divisa, también afectaba el movimiento de las divisas.
Entonces, nuestros análisis se basa principalmente en la interpretación que hacemos de unas publicaciones de indicadores o de eventos noticiosos. La clave es, por supuesto, la interpretación. En general, cuando tenemos datos que pueden ser positivos para un país, para una economía, la divisa se aprecia. Y por supuesto, cuando tenemos un dato que pueda perjudicar la economía de un país, entonces ahí vemos cuando las divisas caen en su valor en relación a todas sus contrapartes. Eso implica que lo que es bueno para un país es bueno para su economía y se refleja siempre en la revalorización de su moneda, en la apreciación de su moneda. Y por ejemplo, bueno, pusimos el caso de Estados Unidos, que es el país que publica la mayor cantidad de datos mensuales. Entonces, en general podemos ver cómo es la reacción de estas publicaciones dentro, cómo es la reacción del dólar sobre estas, perdón, cómo reaccionan todas las divisas en relación al dólar cuando se lleva a cabo una publicación importante. De hecho, hace pocos minutos se realizó la publicación de las solicitudes de ayudas por desempleo en Estados Unidos, que se mantuvo en línea con el pronóstico, pero generó una muy buena reacción positiva en el dólar. Entonces, en el caso de los indicadores económicos, vamos a hablar de esto y voy a ir explicando poco a poco qué cosas son importantes a considerar. En general tenemos indicadores de producción que se publican todos los meses. El caso del Producto Interno Bruto tiene 3 tipos de publicaciones que es importante considerar. Siempre hay una publicación preliminar, hay 2 preliminares y luego hay una publicación final. La publicación del Producto Interno Bruto es el registro de la producción de un país con base trimestral, de los últimos 3 meses. Entonces, una vez que pasa esos 3 meses y comienza el primer mes del siguiente trimestre, entonces sale el primer preliminar el primer preliminar de la producción que se ha realizado en ese mes. No son cifras definitivas, son apenas cifras preliminares de las primeras estimaciones. Luego, en el segundo mes, se hace un segundo preliminar y concluye con la última publicación cerrando el trimestre, con la publicación final, que en general debería estar igual o superior a las 2 anteriores. Siempre existe un criterio importante a considerar. Cuando un país tiene 2 trimestres consecutivos con una producción, con un Producto Interno Bruto por debajo de 0, se dice que ha entrado en recesión. Este fue el caso de la mayoría de los países del mundo en el año pasado, tras la pandemia, el cierre de la pandemia, donde los países todos publicaron resultados de 2 trimestres consecutivos por debajo de 0, lo que los hizo entrar en recesión. El único país que no entró en recesión fue China. La producción industrial es otro dato importante a considerar, siempre sale también en el calendario económico y suele ser de alta volatilidad. Las cifras del PMI, cuando vean PMI, es ¿cómo se dice? Es una cifra en inglés que quiere decir Purchase Manager es un índice de gerentes de compra. En general en Estados Unidos se registran todas las compras que realizan las empresas por sectores y cuando las principales industrias, bien sea del sector servicios, hay distintos PMI. Hay PMI de producción que agrupa a todas las empresas de producción. Entonces esta cifra agrupa en general un promedio de todas las compras que realizaron los gerentes de compra de empresas relacionadas a la producción. Y se llega a una cifra mensual que si supera el nivel 50 se considera que hay expansión en ese sector en la economía. Mientras que si se sitúa por debajo de 50, entonces se considera que hay contracción. También hay PMI de servicios y hay compuestos que combina las cifras de servicio y las de las empresas de manufactura. Y algunos países como Inglaterra saca PMI de construcción. En general, en Estados Unidos también
y en la mayoría de los países desarrollados se publican cifras de construcción de viviendas porque se considera que son un indicador de la salud de una economía. Debe haber un elevado número de construcciones de viviendas y de ventas de viviendas y en general de construcción de todo tipo de estructuras para considerar que un país está en pleno desarrollo. Igualmente, las ventas minoristas hace referencia pues a las ventas de los pequeños almacenes, si se quiere, y es un indicador muy fiable del consumo de la economía. El mundo capitalista está basado en el consumo, de eso se trata, por eso se le hace seguimiento a las ventas minoristas. Cuando crecen las ventas minoristas hay un sano consumo dentro de la economía y hay una adecuada redistribución del dinero en función del gasto y el consumo en general. Luego tenemos tasas de empleo. Todos, en general, los países desarrollados publican sus tasas de empleo. Sin embargo, la publicación de mayor volatilidad suele ser la de Estados Unidos, cuando se publica el primer viernes de cada mes, publica las nóminas no agrícolas. Y este suele ser el dato más volátil de todo el mes. Junto con las nóminas no agrícolas se publica la tasa de desempleo y además una cifra promedio de los salarios de estos empleos que se han estado publicando. Entonces, la combinación de esas tres publicaciones genera un tipo de reacción, no es solamente las nóminas no agrícolas. Además, desde el año pasado pasa a ser de alta importancia las solicitudes de ayudas por desempleo que se publiquen, ya que el año pasado fue un importante indicador de la situación de empleo en Estados Unidos, ya que aumentaba muchísimo las solicitudes de ayuda porque hubo más de 20 millones de personas desempleadas. Entonces se registró a partir de este tipo de cifras. Actualmente esta cifra cada vez viene registrando un menor número y ya se sitúa en los niveles prepandémicos. Entonces ya estamos como pues de aceptables. Por eso es que el dólar aumenta cada vez que esta publicación registra un nuevo descenso. En el caso de la tasa de desempleo y las solicitudes de ayudas por desempleo, entonces se valora mucho el hecho de que reduzcan las cifras, vayan a menos. Y a diferencia, por supuesto, del cambio del empleo y del aumento de los salarios, se valora mucho el hecho de que las cifras vayan a más. Una señal de pleno empleo en una economía es cualquier cifra que baje del 5%, solo a considerar. Entonces, todos los países los países desarrollados están buscando retomar sus cifras prepandémicas, buscando el pleno empleo en la mayoría de las economías, que es por debajo del 5%. Finalmente tenemos pues cifras de inflación que están relacionadas con, cuando veamos en el calendario económico, con lo que diga índice de precios al consumidor e índice de precios al productor. Son cifras que son muy seguidas por los bancos centrales y toda la alarma que estamos observando y leyendo constantemente en videos, noticias sobre el tema de la inflación es justamente porque se ha producido un incremento de estos valores, lo que sugiere de que hay mucho dinero circulante y probablemente eso excede la oferta. Entonces, por allí pueden venir las circunstancias. Además, se ha producido una reducción de la producción en algunos rubros, lo que ha contribuido al aumento de la inflación. En general, cuando existen pocos bienes y una alta demanda, aumentan los precios. Pero también cuando existe exceso de dinero circulante en la economía, entonces allí también es una razón de aumentar los precios. Una de las razones por la que ha estado aumentando la inflación ha sido por la compra de activos de los bancos centrales. Los bancos centrales han estado haciendo compras de bonos de empresas y algún tipo de inversión que permite introducir dinero dentro de la economía, lo que aumenta la cantidad de circulante. Y por supuesto, eso, al haber mucho dinero, digamos mucho dinero en la calle, eso genera un aumento de los precios.
Eh, Esta semana justamente Estados Unidos publicó las cifras del IPC, que estuvieron altas, por supuesto, no generaron una reacción pues levemente positiva en el dólar. En general siempre se genera una reacción positiva en las divisas. Lo que ocurre es que cuando estas cifras superan la tasa promedio que establece el Banco Central del 2%, esa es la meta. O sea, si la tasa de inflación supera el 2%, entonces se dice que ya la inflación ya es algo de preocupar un poco a la economía y que debe iniciarse medidas para controlarla. Ayer se publicó cifras en Estados Unidos del IPC, altas, por supuesto. Aún así, el dólar reaccionó pues al alza. Sin embargo, hoy se publicaron cifras del índice de precios, antes de ayer se publicaron cifras del IPC y ayer se publicaron cifras del índice de precios al productor, altas también, lo que genera que si desde el punto de vista del productor ya aumentan los precios, eso va a continuar redundando en un aumento de precios de cara al consumidor, lo que pinta pues mal, pinta que va a seguir aumentando la inflación. Por eso la reacción de ayer fue más bajista que la del día anterior en el dólar. Y otra cifra que mide, que sigue mucho el Banco Central, especialmente pues la Reserva Federal, es otra cifra de inflación que se le llama índice de precios de consumo y gasto personal. Tiene que ver con esto, con esta relación de consumo que hacen las personas y los precios. Adicionalmente, pues no están escritas acá, pero también es importante considerar cifras, publicaciones relacionadas a petróleo, como los inventarios de crudo que se publican todas las semanas, e incluso el conteo de plataformas petrolíferas que se hace los viernes de Baker Hughes. Son importantes medidores del comportamiento del precio del petróleo, al igual que todas las noticias relacionadas a los miembros de la OPEP que están siendo noticias en estas últimas semanas. Entonces, ahora viene un tema importante a considerar, que es ¿y cómo interpretamos esto? Una de las cosas que yo sugiero muchísimo es ir a leer las noticias, los portales de noticias, y captar especialmente qué es lo que se está esperando de acuerdo a cada publicación. Por ejemplo, el día de hoy, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está en una declaración ante el Comité de Representantes, Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, y siempre se presta mucha atención para ver qué dice él sobre las actuales políticas que mantiene el banco y si sugerirá algún tipo de cambios en su discurso. Todas estas declaraciones son públicas, entonces todos los inversores y portales de noticias están pendientes para observar cualquier mínimo cambio en la conducta del presidente, de si la inflación le preocupa o cuándo podría iniciar la reducción del gasto que tiene el banco en la economía. Y de ahí se va buscando pues la interpretación que quiere el mercado. ¿Okay? Ahora tenemos el caso pues de los reportes de ganancias. No me voy a emplear mucho en eso, puesto que tenemos un seminario web dedicado exclusivamente al análisis de los reportes de ganancias corporativas. En general, existen cuatro trimestres en el año y 4 temporadas de publicación de resultados trimestrales en el año. Entonces, en el mes de ahorita, entre julio y agosto, se publican los resultados del segundo trimestre de la mayoría de las empresas de Estados Unidos, algunas empresas europeas, pero se fijan mucho a ver cómo le fue a las empresas en el segundo trimestre del año. En general, si le va bien a las empresas, si publican resultados por encima de las expectativas y ganancias por acción, entonces se estima que se produce un aumento del precio de las acciones. Además de eso, siempre hay que prestar mucha atención, ir a las páginas web de las empresas sobre las que se está interesado en operar una acción, y observar mucho la parte correspondiente a las noticias o a la sección para inversores. Allí siempre se va a informar cuáles son las novedades de cada empresa, cuáles son las últimas noticias, cuáles son los últimos desarrollos que están haciendo, si están haciendo adquisiciones de otras empresas. Las adquisiciones de otras empresas
redunda en un aumento de las ganancias también para los accionistas, a pesar de que se ha hecho un pago, pero redunda en crecimiento. Entonces, cualquier noticia relativa a adquisiciones, a apertura de nuevas oficinas, en general todo lo que implique ampliar nuevos productos, entonces vamos a considerar que siempre el precio de las acciones va a aumentar. Caso contrario, si alguna empresa en sus noticias públicas, toda la información correspondiente a las empresas tiene carácter público, por lo tanto la información es de libre acceso para todos, sean personas especializadas en economía o no. Cualquier persona puede ir a la página web de una empresa y buscar la sección de noticias y entender cómo se está comportando esto, e incluso la sección de inversores, donde se publican las últimas cifras trimestrales de la empresa. De esa forma, en general, si viene de acuerdo con el criterio de Warren Buffett, si una empresa viene mostrando ganancias crecientes a lo largo de los trimestres, pues entonces es una empresa sólida y estable y se espera que continúe el aumento en sus acciones. Esto hasta aquí dejo el tema de las acciones. Les invito a ver el seminario web que les hago referencia. Bien, entonces, ¿cómo vamos a seguir o dónde seguir en general las publicaciones de estos datos? Pues por supuesto les invito a ver los videos que publicamos tanto del punto de vista semanal como videos diarios en el canal de YouTube FBS en español, donde siempre se hace un resumen de las noticias más importantes a considerar para el día o incluso el día anterior que pueda estar afectando todavía al mercado, los datos más importantes del calendario económico y cómo puede afectar eso a las cotizaciones de los pares mayores, que son los principales pares que estamos analizando en los videos. También pueden ir al portal de noticias de su preferencia o incluso a la sección de noticias de la web de FBS en español. Siempre se publican para todas las semanas cuáles son los 3 eventos claves que hay que mirar en la semana y que pueden estar afectando los mercados. Y por supuesto, hay que seguir a diario el calendario económico. O sea, antes abriendo la plataforma MetaTrader y observando cómo se está comportando el precio de cualquier par de divisas, pero inmediatamente a abrir el calendario económico y ver qué es lo que está pasando o qué es lo que se está esperando. Una sugerencia. En general, pues siempre nosotros también hacemos seminarios web de análisis en vivo cuando se realiza la publicación de las nóminas no agrícolas, con la intención de orientar a alguna de las personas que se conecten para saber en qué sentido operar los mercados si desean hacerlo con operaciones en vivo. Hay algunas personas pues que les gusta operar en el calor de las publicaciones del mercado y bueno, eso está muy bien y para eso hay que entrenar también la mente. No obstante, para las personas que son principiantes, de verdad, honestamente, yo recomiendo no operen las publicaciones. Vayan al calendario económico, observen la hora en que se publican las noticias, no coloquen la hora de su país. No coloquen la hora de su país en el calendario económico, coloquen la hora que tiene la plataforma MetaTrader. La plataforma MetaTrader tiene una hora establecida en la zona horaria GMT+3. Entonces, lo ideal es que el calendario, colócalo esa misma hora, a pesar de que tú también después lo puedes colocar en tu zona horaria para tú estar pendiente de la publicación, pero primero colócalo en la misma hora de la plataforma MetaTrader y luego te vas, una vez que observes las publicaciones más importantes, vas a la plataforma MetaTrader, por lo menos MetaTrader 4 que no marca los eventos en el gráfico, MetaTrader 5 sí. Si van a operar con MetaTrader 5 no hay ningún problema porque tienen el calendario allí y se marca además los eventos en el gráfico. Entonces vas a poder estar atento de pues a qué hora se va a llevar a cabo una publicación y determinar si quieres estar dentro del mercado en ese momento. Yo recomiendo estar fuera del mercado para las horas de las publicaciones más relevantes, no sea que se produzca una mecha o un movimiento fuerte que vaya en contra de alguna de las órdenes que tienes colocadas, porque siempre las publicaciones generan cierta volatilidad y cierta reacción
en ese momento de la publicación, y la reacción de esas publicaciones suele durar entre 30 minutos y 1 hora, hora y media por allí, hasta 2 horas incluso en el caso de las nóminas no agrícolas. Entonces, bien puedes colocar en el caso MetaTrader 4 una línea vertical marcando la hora del evento, y luego ya sabes, si estás haciendo operaciones antes de esa publicación, trata de cerrar tus órdenes para el momento de la publicación, no sea que vaya en contra del momento que tienes colocado, de la orden que tienes colocada. Entonces, otra de las cosas que vamos a considerar, que sé que me van a preguntar el tema la última publicación de las nóminas no agrícolas tuvo este resultado, y fue algo que fue bien complejo para muchas personas, especialmente considerando que el mes anterior hubo una reacción opuesta. Aquí es donde yo siempre le comento a las personas con las que cuando suelo analizar este evento, que hay que estar muy atentos porque hay que montarse en el movimiento más fuerte que se observa que está siendo llevado a cabo por traders institucionales. Ahí vamos a observar que empiezan movimientos muy fuertes. Entonces, lo que hay que hacer es, digamos, entrar en el movimiento y continuar el movimiento, considerando, no dándole demasiado recorrido, o sea, sino considerando una toma de ganancia de unos 40 pips. ¿Qué pasa aquí? Se produjo una publicación de nóminas agrícolas pero bastante positivas, incluso por arriba del pronóstico. Entonces, en contraposición, se publicaron una caída en los salarios y un aumento de la tasa de desempleo. En general, esta publicación suele generar una reacción mixta y puede bien o dejar al precio levemente consolidado, o en algunos casos, si se le da prioridad, si se observa que los institucionales le dan prioridad a la publicación de las nóminas no agrícolas, entonces vamos a ver una fuerte reacción favorable hacia el dólar. Pero esto no fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque al parecer los institucionales este mes le dieron más peso a la caída o el aumento de la tasa de desempleo y a los salarios. Esto no siempre ocurre así. Sepan, o sea, yo tengo un histórico en otras presentaciones de publicaciones similares a estos con reacciones diferentes. Lo que ocurre es lo que les estoy diciendo. Existe pues un gran número de traders institucionales que tienen órdenes que introducir, que tienen que vender dólares o que tienen que comprar dólares, y tienen que apoyarse en las noticias, tienen que utilizar las noticias a su favor para poder introducir un gran número de órdenes. Por eso es que a veces la interpretación no siempre va a seguir la lógica que todos creemos, sino que simplemente hay que seguir la lógica de los traders institucionales y montarse en el sentido de la tendencia que ellos están impulsando 10 minutos después de esta publicación. Tú puedes esperar entre 5 y 10 minutos a ver cómo se observa esta reacción de mercado. Siempre la primera reacción hay que esperar, porque siempre la primera reacción es contraria a lo que después se lleva a cabo. De hecho, en este momento acá, en este gráfico, podemos observar que el precio primero bajó, o sea que cualquier persona a los 5 minutos puede haber introducido una venta, considerando que esta publicación fue bastante favorable. Sí que pudo haber introducido una venta tomando en cuenta una toma de ganancia pues bastante limitada, pero inmediatamente hubo la reacción opuesta. Por eso es que hay que tener muchísima precaución con este tipo de publicaciones y, de ser posible, no operarla. O sea, si estás muy ansioso y deseas operar la publicación, vale, y está muy bien para entrenar la mente, diría yo, para entrenar la mente y las emociones. Pero en general yo les sugiero a los traders principiantes que eviten operar este tipo de eventos, que más bien esperen a ver cuál es la reacción dominante. Observen que la primera reacción fue bajista, pero la reacción dominante fue la opuesta. Observen el caso contrario. En el mes de junio fue al revés. Fue una fuerte caída en las nóminas no agrícolas,
pero entonces los salarios y la tasa de desempleo fueron muy buenas. Entonces aquí no se les prestó atención al peso que ejercían estos dos datos, a diferencia del mes de julio, pero sí se le prestó atención a que cayeron las nóminas no agrícolas muy fuerte. Y entonces miren la fuerte reacción, porque además aquí, cuando caen las nóminas no agrícolas, se suma el hecho de la Reserva Federal. La Reserva Federal ha dicho que se va a concentrar toda su atención en las publicaciones laborales. Si los datos de empleo resultan positivos mes tras mes, entonces el banco va a considerar anticipar el aumento de las tasas de interés o reducir la compra de activos que tienen actualmente. Entonces, una cifra peor a lo esperado en las nóminas tuvo un sentimiento de mercado peor del que se esperaba, justamente por lo que eso implica en la decisión de la Reserva Federal. Entonces, aquí estamos viendo dos publicaciones y dos publicaciones distintas y en cambio dos reacciones similares. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la interpretación. No siempre un dato se interpreta de la misma manera y hay que tener mucho cuidado con la participación de institucionales en estas publicaciones y montarse en la ola que mueven esos institucionales. De eso se trata mucho del trading de divisas, de futuros y de acciones, de aprovechar el movimiento que hacen los institucionales, el volumen. Pero lamentablemente pues en el mercado Forex no se le hace seguimiento al volumen, pero sí a este tipo de movimientos. Algo importante a considerar en el caso de las políticas monetarias de los bancos centrales, y que es importante tener conocimiento de esto, entenderlo. Siempre en las noticias ustedes van a ver que hay, si se produce una reducción, si algún banco genera una reducción de las tasas de interés, como lo ocurrido en el año pasado, después de que el Banco Central de Estados Unidos tenía unas tasas de interés del 3 y pico. Y Donald Trump insistía en que tenía que bajar las tasas, que por favor, que las bajaran, que estaba loco. Entonces, finalmente, al Banco Central entonces se le ocurrió que había que bajar las tasas de interés en 3 meses consecutivos. Eso se le llama políticas monetarias flexibles, o en inglés utilizan el término dovish, como hacen la referencia a dos aves. En el caso de dovish hacen la referencia a la paloma y en el caso de hawkish hacen la referencia a un halcón. Entonces es un ave que es más agresiva que la otra. La paloma, digamos que es más flexible, más suave, más dócil. Entonces de ahí se hace la referencia a descender a algo que es flexible, algo que es suave. Entonces, una política monetaria flexible, es decir, cuando el banco decide bajar las tasas de interés, esto suele ser malo para la divisa. Ojo con esto y con lo que voy a decir a continuación. Es malo, es desfavorable para la divisa y para las inversiones, porque estas tasas de interés, digamos que todas las inversiones que se posicionan, por ejemplo, en Estados Unidos, hacen referencia o van a trabajar con esta tasa de interés que establece el Banco Central. Entonces, mientras más alta es la tasa de interés, pues es mejor para los inversores porque más ganan en rentabilidad. Y por supuesto, todas las inversiones que están colocadas en el dólar, pues entonces aumentan en la medida en que aumenta la tasa de interés. Por eso la divisa aumenta, la divisa sube de precio. Pero esto al mismo tiempo, pues dentro al interior de la economía, un aumento de la tasa de interés implica que los gastos son más caros. Aumentan también los intereses de las tasas de las tarjetas, los intereses de los créditos de las personas. Entonces, desde el punto de vista de la economía, limita el consumo porque aumenta, hace más caro los créditos. Entonces, para efectos de nosotros que estamos aquí analizando estas políticas desde el punto de vista de traders, de operar y hacer inversiones en las divisas, entonces nos interesa que la divisa aumente. O sea, es positivo que haya tasas de interés altas porque favorecen el crecimiento de la divisa. Por rentabilidad, sí, en general, o sea, es lo que estaba diciendo. Desde el punto de vista de la inversión, de la compra de activos y todo esto es importante, es bueno que la tasa de interés sea alta.
Si te pones a hacer una memoria sobre las tasas de interés que paga el banco, en general, el banco paga tasas más bajas a los ahorros, pero cobra tasas más altas a los créditos. Entonces, de ahí es que los bancos pues se benefician de esto. En el caso del Banco Central, pues la política flexible baja las tasas de interés y la política flexible debilita la moneda, si se quiere, desde el punto de vista de la inversión. Mientras que un aumento de la tasa de interés también favorece el aumento, la apreciación de la divisa. Pero no desde el punto de vista de la economía al interior. Pero desde el punto de vista de la inversión es lo que importa, pues por eso es que la divisa se fortalece. En general, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Fíjate, la última reunión del Banco Central, el Banco Central confirmó que está dispuesto a realizar un aumento de las tasas de interés a final del próximo año y luego nuevamente en el 2023. Esto, bueno, estimuló al mercado y fortaleció las compras del dólar, ¿ok? Porque aún así está lejos, pero aún así esto, digamos, favorece una visión de que el banco va a considerar el aumento de las tasas. Pero lo otro que está pasando es que el banco tiene mensualmente tiene digamos, una hoja de cálculo, llamémoslo de esa forma, donde se registran una cantidad de compras de activos de forma mensual, que es inyección de dinero en la economía a través de la compra de bonos de deuda o también de empresas. Entonces, a través de esos mecanismos se introduce el liquidez en el mercado. Y lo que se está pidiendo es que el banco deje de hacerlo. El banco argumenta que si deja de hacerlo, pues entonces frenará el ritmo de crecimiento que lleva ahora. Mientras que la gente, los economistas, entonces están pidiendo que ya deje de hacerlo porque es la causa que está generando el aumento de la inflación actual. Y por allí es toda la polémica que hay ahorita montada sobre el tema de la inflación, hasta acá, y será hasta una próxima ocasión. Gracias por su participación y será hasta el jueves. Chao, chao.